Lo tenemos en línea al doctor Mariano Díaz, es médico especialista en toxicología y pediatría, por supuesto. Y estamos muy angustiados cuando ocurren estos casos de intoxicación por monóxido de carbono. Siempre pasa, lamentablemente en esta época, tenemos que estar tan pero tan atentos. Cuando llega esta ola de frío tan intenso, bueno, nos damos cuenta que tendríamos que tener una prevención distinta y cuidarnos de una manera diferente porque este asesino silencioso y oculto está ahí al acecho y si nos descuidamos eh, nos mata. Esa es la realidad. O sea, no hay solución. Mariano, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muy angustiado por lo de esta familia, ¿no? Pero siempre ocurre. Ayer vos fijate, ¿no? Hay medidas que se toman, Mariano, evidentemente, para defendernos. Hay rejillas que te obligan a poner en determinados puntos de tu casa, tu cocina. Y vos fijate en este Sí, caso, las tapan con cinta para mantener el calor. Es una trampa mortal eso. claro, sí, sí, sí. Bueno, buenos días, gracias por este No, espacio al que es muy contrario, gracias importante, por estar ¿no? ahí. Porque realmente acá también hay un espacio con un inmenso dolor de la familia, ¿no? Y todo lo que sabemos que ha sucedido con esta familia de Devoto y que a diario pasa, nosotros que trabajamos en los centros de toxicología, tanto como el Posadas, Gutiérrez, Garrahan, todos los centros, y lo vemos a diario esto, ¿no? Cuando la temperatura es menor de 10 grados, ahí es cuando aumentan los casos de intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? Y pasa esto que vos me decías recién, esto de que muchas veces no sabemos cómo accionar, qué medidas tomar, ¿sí? A ver, primero hay una característica del monóxido que lo hace particularmente peligroso, ¿no? Como vos decías, el asesino invisible. ¿Por qué? Porque vos no lo lees. Este concepto erróneo que muchas veces decimos, oh, hay olor a monóxido. No, no se huele. Sí, eso es fundamental. Primer punto. Lo que se huele es el olor a gas, que es gas, un hidrocarburo gaseoso. Sí, eso es fundamental. No se huele, no se ve, no se oye y no irrita los ojos. Entonces como que va entrando en el cuerpo, ¿sí? Y de a poquito te va como adormeciendo, ¿sí? Entonces no te das cuenta hasta que vos o perdés la conciencia, empezás con vómitos, y el primer síntoma clave, ¿cuál es? El dolor de cabeza. Ese es el que yo digo el faro, ¿eh? El faro que es el signo más importante que vemos nosotros, ¿no? Y ahí es donde tenés que abrir la ventana, tenés que airearte, ¿no? Ahí si te dieras cuenta que es por eso, Claro, no darse cuenta. sí, y es importante esto a ver, todo siempre que hay, ¿cuándo hay monóxido? Monóxido hay cuando hay fuego, ya sea el tiro balanceado, la estufa, el brasero, todo tipo de brasero, todo tipo de artefactos, ya sea una llanta que uno fabrica en forma casera, ¿no? Y le pone unas brasas adentro y lo coloca dentro de la casa, ¿sí? El calefón. Todo eso genera monóxido. Y esto del calefón en el baño que está prohibido. El calefón produce mucha cantidad de monóxido. Siempre que haya combustión incompleta, siempre va a haber monóxido de carbono, ¿sí? Se empieza a desparramar por el ambiente y empieza a ir por todos lados. ¿Cómo es lo típico del contexto que vemos habitualmente en la familia? A ver, la gente empieza a colocar las hornallas, empieza a colocar los hornos, ¿sí? Abre, muchas veces improvisa estas cosas, ¿no? Y no revisa las cosas, los sistemas de salida, la salida al exterior, en el caso del tiro balanceado. ¿Qué hacemos en verano? Esto que decías vos, de tapar, ¿no? En verano muchas veces ponemos los trapos en el tiro balanceado, en la parte de salida al exterior, para que no entren las cucarachas, ¿no? Y nos olvidamos después en invierno de sacarlo. Entonces el monóxido se empieza a concentrar en el ambiente, ¿no? Esa cuestión. Y otra cosa que hay que destacar, que no distingue grupo social. Porque muchos Claro. dicen, ah, no, los pobres, no, a ver, el monóxido, si yo tengo un country, a ver, tengo un hogar hermoso, todo lo que vos quieras, pero tengo la salida al exterior rota, deteriorada, o está fracturada, o tiene un codo, el monóxido no sale, ¿me entendés? Ujú. Entonces, todos los años hay que revisar esto del monóxido, ¿sí? A ver cómo andan los sistemas, tener 5 centímetros abierta la ventana, siempre, porque tiene esto, el monóxido tiene un comportamiento también especial, que siempre va hacia arriba. ¿Sí? Y esto es importante, porque vos ves el que se intoxica más frecuentemente, que es en una cama cucheta, siempre se intoxica más el de arriba, Mm. ¿me entendés? Porque siempre tiende a subir, ¿no? En una casa alpina, siempre el monóxido va a afectar a lo que está más arriba de la casa alpina. Ujú. Entonces,
también colocar las ventilaciones, muchas veces las rejillas, viste, de ventilación, las colocan en la mitad de la pared para abajo. No, hay que colocarlas arriba, las rejillas de ventilación. ¿Sí? Eso es importante. Eso, ventilar 5 centímetros, ¿sí? Y tener la ventana por lo menos 5 centímetros. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el antídoto del monóxido. El monóxido entra por la nariz, se junta con una proteína que es la hemoglobina, que es la que distribuye el oxígeno en todo el cuerpo, ¿me entendés? Y el monóxido, ¿qué hace? Cuando entra, tiene más afinidad por la hemoglobina, entonces saca el oxígeno y se une a la hemoglobina, y ahí la gente empieza con cefalea, vómitos, que muchas veces piensan que es un cuadro gastrointestinal, y hay debilidad y pérdida de conciencia, infarto, ¿sí? Te puede dar un coma, una ACV, en los casos más severos, ¿no? Por eso, a ver, cuando uno empieza estos fríos, hay que, primero es esto, informar, esto que estamos haciendo, informar cómo hacer, cómo detectarlo, estos síntomas de cefalea que involucra primero a un integrante, después a otro, y muchas veces sabes que es angustiante, es dramático, porque vos ves que en las escenas en el espacio de cuando están sentados comiendo, empieza uno, empieza el otro, se empieza a desmayar, y no saben qué está pasando, ¿no? Y piensan que es una intoxicación alimentaria. Y ahí inmediatamente es donde hay que abrir, ¿sí? Porque el oxígeno, cuando vos abrís, ya el oxígeno empieza a entrar en el cuerpo y ya empieza a recobrar, ¿me entiendes? Empieza a recobrar, se empieza a tener más fuerza, porque encima te genera debilidad en los músculos. Vos no podés responder, ¿me entiendes? No podés responder, claro. Y ves que el otro no puede ni siquiera abrir la puerta y va haciendo como uno, otro, y ves que muchas veces los fallecidos están en el piso tirados con la situación de querer abrir la puerta, la ventana, porque ya percibieron esto, ¿no? Y muchos tienen un cuadro de infarto, más en las personas que tienen antecedentes de cardiopatía, porque, a ver, es un tóxico sistémico, o sea, afecta a todo el cuerpo, pero lo que más te afecta es el corazón, decimos cardiotóxico, y afecta el sistema nervioso central, ¿sí? Con secuelas que pueden quedar a posterior, ¿no? Qué sé yo, deterioro cognitivo, extrapiramidalismo, que decimos nosotros, parkinsonismo. Por eso es importante la detección. Y si uno ve en la casa que pasa esto, inmediatamente hay que abrir. No, ya el oxígeno te va recobrando, ir a un centro de salud. ¿Para qué? Para que tenga oxígeno por máscara, hacer un electrocardiograma, ¿sí? Para ver si hay alguna alteración en el corazón, ¿sí? Y ver si tiene indicación tal vez de cámara hiperbárica, y hacer un estudio que es la carboxihemoglobina, y ahí uno detecta en sangre si realmente hay monóxido de carbono en el cuerpo, ¿sí? Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez los saluda, es un placer, doctor Díaz. Bueno, realmente muy completo lo que nos está diciendo. Yo justamente quería consultarle de qué manera reaccionar ante la posible intoxicación con monóxido de carbono, porque inclusive escuché ayer lo de la cámara hiperbárica y demás. Ahora bien, hay cuestiones que tienen que ver claramente, como usted decía, con el tema de la rejilla a la altura, que tengo entendido, acá me acotaban y es cierto. El bebé que se salvó en la tragedia de Villa Devoto se salvó justamente porque estaba en un piso arriba y estaba cerca de una rejilla o algo similar, y eso terminó por salvarle la vida. Digo, más allá de la prevención, clara, porque cada uno tendrá que ver de qué manera puede calefaccionarse, y tiene que ver seguramente con cuestiones económicas y demás. Yo siempre me pregunto lo mismo a esta altura del año durante todos los años. ¿No va siendo hora que la calefacción, aquellos que puedan, obviamente, hay otras prioridades, aunque en esto vaya la vida, no va siendo hora que la calefacción deje de ser por gas? Hoy hay otras formas de calefaccionarse que seguramente son menos peligrosas, inclusive ya no son tan caras como hace mucho, estas cosas que son eléctricas y que mucha gente hoy tiene y consume. ¿No va siendo hora que esto sea esté bajo una cuestión legal para que esto no suceda o no? Sí, yo creo que lo que usted dice es un planteo que uno tendría que poner hoy en la mesa, ¿no? Porque, a ver, todos los peligros que implica el gas de explosiones y todo esto, ¿sí? Porque hoy por eso uno puede calefaccionar con aires acondicionados, ¿no? Pero también, a ver, uno tendría que acceder hoy por hoy a los detectores de monóxido, colocar detectores de monóxido en los espacios, en las casas. Ya tendría que estar algo con un amparo legal, ¿no? En los espacios públicos, también en las escuelas, para detectar el monóxido. Una alternativa es esto, ¿no?
también quitar el tema de la combustión dentro de los hogares, también a fines de ahorros energéticos está bárbaro, ¿no? De contaminación, ¿sí? También hay que tener preparado un sistema de electricidad fuerte, Sí, sí, porque claro. también pasa esto, ¿no? Por otro lado, porque usted sabe que hemos tenido casos de 50 intoxicados una vez que un corte por desabastecimiento de electricidad, Claro. pusieron un grupo electrógeno en un pelotero y cayeron 50 chicos intoxicados en un pelotero, porque está el grupo electrógeno adentro del lugar. Entonces, también hay que saber esto, ¿no? La combustión puede ser por el monóxido, por la estufa, por el calefón, pero grupos electrógenos también, es una buena alternativa. Creo que esto, como usted bien dice, es algo integral. Saber que existe el monóxido cuando hay combustión, preparar todos los años, a ver, revisión más, un gasista matriculado, no esperar, porque siempre es esto, en los momentos de mayor tensión del tema del frío, uno improvisa, Sí. ¿no? Coloca, hemos visto gente que pone tiro balanceado sin la salida al exterior y empieza a tener síntomas uno, otro, ¿no es cierto? Y sin prepararlo bien. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Después, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir el lugar si está en lo inmediato, abrir, sacar a las víctimas de afuera, ¿no es cierto?, fuera del lugar, llevarlas a que se oxigene, ¿no es cierto? Y después, bueno, ir a un centro de salud para hacer todos los controles cardiológicos y todo esto, ¿no? Claro, Porque realmente las consecuencias muchas veces son severas, ¿no? Como en este caso que es claro. dramático, ¿no? Vos sabés que quería preguntarte sobre eso, ¿no? Si uno sobrevive a una situación de estas características, ¿esto te deja secuelas a futuro o una vez que pasa la crisis todo vuelve a la normalidad? Sí, porque buena pregunta, porque el monóxido tiene un mecanismo de acción inmediato, sí, pero hay otro tardío, que es la generar radicales libres, y hay Mm. otros tipos de lesiones que están mencionadas de la peroxidación lipídica, y te daña la cuestión neurona, la cuestión coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Y todo lo que es los movimientos musculares, y te puede generar esto lo que se llama síndrome tipo como Parkinson, extrapiramidalismo, ¿sí? Por eso es importante. Y en los chicos, que son muy susceptibles, hay más todavía, un daño neurológico que yo he visto pacientes que han quedado en coma y han quedado, que están en estado vegetativo, ¿no? Con una traqueostomía, Mira. no sé, también con muerte, digamos, muerte en vida realmente. Por eso es importante esto de la prevención. Y otro que mencionaban, de la cámara hiperbárica, no todos los pacientes, ¿no? La cámara hiperbárica son pacientes graves, o sea, que tienen alguna pérdida de conciencia, Mm. convulsiones, o valores muy altos de carboxiemoglobina, ¿sí? O algún tipo de impacto cardiovascular, un infarto, bueno, siempre que esté compensado puede entrar a una cámara hiperbárica, ¿no? Ujú. Uno también debe tener claro esta cuestión no, hemos escuchado y lamentablemente escuchamos cada invierno, que en niveles altos de intoxicación la muerte se produce en minutos. Digo, es tremendamente rápido y ni siquiera a veces le da lugar a reaccionar ante el eventual dolor de cabeza o los mareos o como usted planteaba, Sí, sí. inclusive la debilidad muscular. Es realmente un asesino silencioso que encima es demasiado efectivo, digo, porque esto sucede en minutos, ¿no? En cuestión de minutos, Sí. nada, la tragedia está ahí a la vuelta de la esquina, realmente es tremendo y hay que tener muy presente esta Imagínense, cuestión. por supuesto, esto depende, por supuesto, de la persona, del paciente, y Ujú. depende también de la concentración del espacio que tan grande sea. Si es chiquito más concentrado, claramente va a quedar más concentrado, Claro. ¿sí? Imagínense que esto en otros tiempos se usaba tipo como arma para matar gente en Sí, el sí, claro. holocausto, ¿no es Claro, cierto? claro, Fue claro. utilizado el monóxido, después se encerraba a las personas, ¿no? Algo muy perverso, muy macabro, ¿sí? Y después, bueno, se Terrible. utilizó el cianuro como elemento también de tortura para matar gente. Así que por eso es un tóxico que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ujú. Muy Mariano, hasta mortal, ¿no? sin, Sin duda, sin sin duda. duda. Mariano, te dejamos seguir trabajando y te agradecemos enormemente. Todo esto sirve y nos sirve muchísimo para tener en cuenta, bueno, lo que hay que hacer y respetar, ¿no? Las normas y está todo Sí, reglamentado para salvarnos. Cuando queremos ir por el costado es donde puede llegar a venir estos problemas. Te mandamos un sí, abrazo enorme. gracias a usted por permitir este espacio y realmente es algo que hay que considerar porque aumentaron Por supuesto, por Sí, 75%, supuesto. sí, claro. 75% las intoxicaciones, ¿no? Tremendo, Por eso tremendo. es Eh, importante y le agradezco a ustedes, ¿eh? Gracias, Abrazo, Mariano. El abrazo. doctor Mariano Díaz, especialista en estos temas toxicológicos y, por supuesto, pediatra.